En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llévanos por de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, mis queridos amigos y hermanos, a nuestro tercer tema del curso Luces de la Pascua. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bien bonito, pero antes de que lo hagamos, rápidamente mencionar que estamos en la octava de Pascua del año 2025. Apenas hemos pasado el domingo y es miércoles, el domingo que llamamos de resurrección, y pues sabemos que tenemos ya 2 días que nuestro Papa ha muerto, estamos con la famosa sede vacante, así que se invita a seguir pidiendo por su salvación y obviamente porque los cardenales en su momento pues sean dóciles a las mociones del Espíritu Santo, aunque para ellos a veces no tenga tanta coherencia lo que están escuchando. Pero bueno, entonces vamos a iniciar y quiero compartirles que el tema del día de hoy directamente nunca lo he compartido así como tal. En algún momento, por supuesto, hemos hecho reflexiones, pero temáticamente dicho, no. Y anticipo el tema, la verdad es que ni siquiera tuve la necesidad de hacer 20.000 investigaciones. Nos basamos estrictamente en uno de los mejores textos, bueno, no me atrevo a decir el mejor porque desconozco muchos, pero de los mejores textos, que es el Evangelio según Juan de Raymond Brown, ¿sí? Este autor que hizo esta obra pues gigantesca, aunque aparte hizo otros escritos sobre lo que llamamos el Corpus Paulino y demás, perdón, el Corpus Juanino, pero era especialista en San Juan Raymond Brown. Entonces, de él a veces hemos tomado también sus comentarios bíblicos, pero en este caso una obra monumental, bellísima de la editorial Cristiandad, una, ¿verdad? Una joya, una joya. Entonces, me fui directamente allí y de allí, de hecho, voy a ir compartiendo varios puntos, ¿no? Pero bueno, eso es con respecto al comentario, dicho como tal, ¿verdad? Pero quiero que empecemos ya haciendo una pequeña pues, memoria de estos días. ¿A qué me refiero? Pues es que evidentemente creo que nos damos cuenta de que somos seres, y no es que esté mal, tampoco es que así deba ser, pero somos seres que vivimos en el tiempo y como tal las circunstancias temporales también nos van conduciendo. Entonces, si por ejemplo estamos en la Navidad, vamos a escuchar películas, temas, exposiciones, conferencias que tengan que ver con la Navidad. Y claro, me estoy refiriendo un poquito más dentro de la fe, por supuesto, ¿no? Si estamos hablando de como tal la Semana Santa, pues los temas tienen que ver en torno a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Entonces, justamente, eh, fíjense que como tal no me había salido esta imagen, pero ahora que salió, me salió varias veces, del buen amigazo, amigazo nuestro, vaya, ya podríamos decir, ya ven que nuestra iglesia la podemos dividir en iglesia celeste o triunfante, iglesia peregrina, que somos nosotros, pues, formamos parte de la iglesia, pero estamos peregrinando. Los que ya han alcanzado la salvación son la iglesia triunfante, y la iglesia purgante, aquellos que forman parte de la iglesia, pero pues están en el purgatorio, ¿verdad? Pues hablando justamente de la iglesia triunfante, en estos días surgió por allí hablar de San Longino. No sé si ustedes escucharon de él, ¿verdad? Longino. Eh, Debo decir que, como muchas otras cosas que me pasaron en mi caminar de fe, yo escuché hablar de Longino y sobre todo de su lanza hace más de 20 años fácil, 20, no, 25 años aproximadamente, pero pues estaba yo iniciando, digo, iniciando porque aunque llevaba ya un par de años dentro del caminar, pues no me había dedicado a profundizar ni a estudiar. Entonces, eso sí, veía muchos documentales, buscaba en internet, buscaba en aquel entonces en cable, como decíamos antes, no teníamos televisión abierta, televisión por cable, y pues veía, trataba de estar siempre para ver estos programas en cable. Sí, efectivamente, lo tengo que decir, lo admito sin problema, de History Channel, de Discovery, de Nat Geo y demás, que para mí eran cosas serias, pero después ya nos dimos cuenta de que no tanto, ¿verdad? Pero pues bueno,
Y allí, dentro de los misterios famosos, ¿no? Que se hablaban, era de la lanza de Longino, que dónde había quedado esa lanza, y uno decía, pero ¿quién es Longino y cuál lanza? No, pues es que Longino era este soldado que atravesó el cuerpo de Jesús con una lanza, y que entonces esa lanza, por supuesto, y miren, hay gente que dice que en el cáliz recogieron de la sangre que había brotado de allí, y hay gente que tal y que lo otro, y que la cruz misma, como si fueran reliquias, por así decirlo, y pues también estaba la lanza de Longino, ¿no? Entonces, desde hace más de 25 años yo escuchaba de la lanza de Longino, y que en aquel entonces yo me emocionaba, ¿no? Porque decía, no, es que ya, ya sabe más o menos por dónde anda, porque la han estado buscando, y está por aquí, por allá y demás, y era mi saber, ¿no? Pero curiosamente, Longino, de hecho, hoy le podemos llamar San Longino, porque está, pues, así, canonizado, y su fiesta se celebra el 15 de marzo, por cierto, ¿eh? Pero a lo que voy es a que en estos últimos días estuvo saliendo una imagen bien simpática, que probablemente ustedes la vieron, en la cual se decía que Longino era el soldado que le había atravesado el costado a nuestro Señor, y que él estaba ciego, o más que ciego, como que estaba como tuerto, por así decirlo, ¿no? Que no veía bien de un ojito, y que entonces la sangre de Jesús le había caído en el ojo y lo había curado, y entonces Longino, el soldado romano, se había convertido al cristianismo y se había vuelto un incansable predicador que llevó el mensaje del Evangelio a los lugares que su cuerpo le permitió, vaya como tal, y pues por eso es que es santo el día de hoy, ¿no? De hecho es mártir, mártir, o sea, dio su vida por el Evangelio. Este San Longino, que es, insisto, el que le dio, de acuerdo con la tradición, esa lanzada en el costado a nuestro Señor. Sin embargo, pues evidentemente no tenemos, pero ni tantito, bíblicamente hablando, ni tantito, una fundamentación de esto. Es decir, en la Biblia no se menciona, para empezar, ningún nombre, lo vamos a ver ahorita. No se menciona ningún defecto de la persona que llevara ese nombre, y no se menciona tampoco que la sangre cayera sobre él, particularmente sobre su ojo y demás. Pero como siempre les he dicho, vayamos al texto, ¿no? Porque ¿qué es lo que realmente dice? Y el texto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 31 al 37. Juan 19 del 31 al 37. Y dice así: era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice, verán al que ellos mismos traspasaron. Amén. Una cita, pues yo creo que bastante conocida para la mayoría de nosotros, o para todos. eh, eh, la lanzada en el costado, ¿no? Y evidentemente voy a decir algunas cosas que seguro ya sabemos, pero que no es menester ni es un extra decirlas, sino que es también necesario decirlo, ¿no? Como tal. Para empezar, pues sabemos que se acercaba el sábado. Estábamos en un viernesito, y el viernes para los judíos terminaba más o menos a las 6 de la tarde de nuestro viernes, por supuesto. Ya empezaba el sábado, ya no se podía hacer nada. Y para los judíos era una cosa terrible dejar los cuerpos de los ajusticiados allí, y más durante el sábado, por supuesto, porque aparte ellos tenían la idea de que un colgado era una maldición, ¿no? Bíblicamente dicho, así lo dice la escritura. Entonces, ese maldito que estaba colgado, pues iba a impurificar la tierra y tantas cosas. Entonces, no, pues, los judíos siempre intentaban que no quedara ningún cuerpo. Pero además, dice, pues ese sábado era muy solemne, así que pues mucho menos tenía que estar allí esta situación, ¿no? De este crucificado, o mejor dicho, de estos crucificados, porque recordemos que hasta aquí los que estaban allí en Jerusalén,
no sabían bien a bien de Jesús, ¿verdad? Lo conocían más en Galilea que en Judea. Aún así tenía discípulos en Jerusalén y en Judea en general, por supuesto, pero pues no era lo mismo que en Galilea Jesús. Bueno, entonces le dicen a Pilato que les quiebre las piernas. Sabemos perfectamente bien por qué. Porque al estar crucificados morían por una cierta asfixia. Al tener los brazos en alto durante horas y horas, los pulmones empezaban a llenarse de ciertos líquidos y empezaba a faltarse el oxígeno y todo esto. Entonces lo que hacían, lo sabemos muy bien, es que se impulsaban con las piernas para poder agarrar un poquito más de aire y así, ¿no? Y pues es cuestión del instinto de supervivencia, por supuesto. Pero cuando se les quebraban las piernas, ya no podían hacerse para arriba. No tan solo porque materialmente ya no podían, sino porque además el dolor era insoportable como para que pudieran hacerlo. Y entonces, pues obviamente que eh, terminaban muertos, que de todos modos lo iban a hacer, pero mucho tiempo antes. Así que pues fueron y le quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Curioso el dato, porque le quiebran las piernas a los de los extremos, ¿no? Digo, así nada más por empezar a decir, ¿no? Si empiezo por la derecha, le rompo las piernas al de la derecha, al del medio y al de la izquierda. Si empiezo por la izquierda, es al de la izquierda, al del medio y al de la derecha. Pero aquí, pues obviamente, están haciendo un enfoque con Jesús, ¿no? Empiezan por los extremos y de ahí se enfocan en Jesús que está en el centro. Entonces, es importante, ¿no? Porque dice, le quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con él, con Jesús, pero vieron que ya estaba muerto. Y entonces, pues ya no le quebraron las piernas, sino que, como bien sabemos, dice uno de los soldados, lo que hizo fue atravesar el costado con su lanza, una lanza que ellos tenían, por supuesto, y que esas están atestiguadas muy bien. Ok, dice entonces la frase que más nos pone a investigar. Dice, enseguida brotó sangre y agua. Algo que pasa tan sencillo es lo que más ha hecho que se investigue, ¿sí? Repito, la lanzada, ahorita vamos a ver que de por sí San Juan es el único que va a contar esto, para empezar. Y en segundo lugar, pues lo cuenta y lo cuenta de una manera que pues tiende a ser parte de su estilo. Entonces, pues ahí está, ¿no? Y ahora viene otro de los recursos que utiliza el autor de este evangelio constantemente, el binomio de testigo, testimonio y creer, ¿verdad? Dice, el que vio esto lo atestigua. ¿Cuántas veces escuchamos ver y atestiguar, ¿no? En el evangelio cuarto, el evangelio que llamamos de Juan, el que ha venido a dar testimonio, ¿verdad? Dice en alguna parte, y que el que ve y el que escuche esto crea. Entonces, son palabras propias de San Juan. Entonces, esto que dice aquí, el que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad. Otro tema muy bonito de Juan, la verdad, para que también ustedes crean. Ahí está lo que llamamos en este estudio leitmotiv, el motivo guía, el motivo líder, ¿no? Esto sucedió, y ahí viene ¿cómo decirlo? La confirmación de que se vio y ahí está, ¿no? Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ninguno de sus huesos, y otro pasaje de la misma escritura que también dice, verán al que ellos mismos traspasaron. O sea que, como solemos decir, ya estaba profetizado que esto iba a ser así. Pero es lo que creemos nosotros, es de lo que decimos nosotros sí, luego, luego. Pero esto, créanme, que ha sido, pues la verdad, un punto de muchísimo estudio. Entonces, repito, yo me voy a dedicar un poquito a compartir aquí de Raymond Brown porque es buenísimo lo que va a decir e intentaré compartirles algunas cuestiones importantes. Dejaré esta imagen de entrada o de fondo, mejor dicho, para que tengamos presente. Y pues bueno, el texto lo sabemos, ¿no? Dice Raymond Brown, allá en la página 1358 de esta obra, imagínense qué extensa es, más de 1000 páginas, ¿no? Y obviamente faltan como otras 300, 400, o sea que es una obra gigantesca. Dice, el relato joánico, este que estamos escuchando, presenta los siguientes problemas. La cuestión de las adiciones redaccionales en ciertos versículos, Em, de hecho, dice versículos 34 y 35. ¿Cuáles son estos? Dice, sino que uno de los soldados, y ahí salió agua y sangre, y el que vio da testimonio.
Em, Vamos a ver. em, no, aquí no dice nada de la Jerusalén. Quería ver si tenía alguna indicación para mí. Entonces, dice, ahí tenemos ciertas adiciones redaccionales. Segundo problema que tenemos con los textos, dice, la historicidad y el significado. El significado de la sangre y el agua que brotan del costado. O sea, para los biblistas en la actualidad es una problemática saber a qué se refieren. Así que cualquiera de nosotros que afirme tajantemente una opción sobre sangre y agua, qué significan, y que diga, ¿es esto? Lo que está haciendo es tomar una alternativa propuesta, generalmente, y esperemos, ¿verdad?, que por algunos biblistas, pero no es la interpretación definitiva, ¿ok? Porque alguien puede decir, pues es que mira que aquí nos dijeron que la sangre y el agua representaban los sacramentos y el bautismo, ¿no? Este, pero fui a una plática y dijeron que representaban al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa eso? No, y yo fui a otra y dice, no, 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 lo que pasa es que, repito, hasta en los mismos estudios profundos de los biblistas no hay un consenso determinante. Entonces, tómalo en cuenta porque, pues, por supuesto, caben muchas interpretaciones, ¿sí? Así que si tú dices, es que yo escuché esto, pero yo sabía que no era eso, entonces para mí que fulanito, fulanita están mal. No, la verdad es que no puedo decir tal cual que esté mal. Claro, a menos que digan una locura, por supuesto, ¿no? Como luego estos pseudo intelectuales que dicen, no, pues es que la sangre, perdón, simboliza la copa de Cristo que tenía la descendencia. Y dices, pues obviamente eso no, por supuesto, ¿no? Pero cuando algo es llevadero, pues se entiende que sí. Y dice, y la razón, el por qué, tiene necesidad de producir un testimonio en el versículo 35 que decíamos. Finalmente, ¿cuál es la intención teológica? Ese es, repito, como que los problemas del autor al citar los dos pasajes de la Escritura al final, que vimos lo de no le romperán huesos y lo de brotarán, mirarán al que traspasaron. Entonces, primero dice, vamos a ver rápidamente las cuestiones de las adiciones. Esto lo voy a decir muy rápido, porque es necesario que lo diga muy rápido para que nos quede solamente una idea. Dice Bultmann, que es un estudioso del siglo pasado, vaya, importantísimo. Bultmann opina que en general estos versículos 31 al 37 del capítulo 19, que son los que leímos, llegaron al evangelista modelados ya por una tradición comunitaria, o sea, ya editados, por supuesto, ¿no? Que no nos llegaron así como que en crudo, sino ya bien, más, no tan solo cocinaditos, sino hasta masticaditos, ¿no? Entonces, dice, porque de ellos podemos ver que están ausentes los temas teológicos típicos de Juan. ¿M? Y el motivo dominante es el cumplimiento de la escritura. ¿A qué nos suena eso? En una tradición suena más a Mateo, por ejemplo. No estoy diciendo que sea un texto de Mateo, sino que Juan no es el que siempre se pone a decir, y entonces la escritura tal y tal. No, no, no. Ese es Mateo, sobre todo, ¿no? Pero no es el único, por supuesto, ¿no? Entonces, no, no, como que no queda muy bien, por así decirlo, ¿no? Este, propone que los versículos 34b y 35 se consideren como una aportación del redactor eclesiástico, los de que el testimonio, eso es ya como que mucho tiempo después, mucho tiempo después. Otros autores importantes también consideran lo mismo, ¿no? Porque obviamente es lo mismo. Y el mismo Bullman señala que el tema del agua y la sangre que brotan del costado no se integra en las citas de la escritura, ya que éstas se refieren a otros temas, de donde se deduce que en cierto momento los versículos 36 y 37 seguían inmediatamente al 33 y 34a. Esta es de las cosas que me gusta muchísimo porque uno va leyendo y dice, tú ves en tu Biblia que dice versículo 33, 34, 35, 36, 37, pero los estudiosos desmenuzan todo y dicen el 35 y el 36 y la segunda parte del 34 los puedes quitar de allí originalmente, ¿no? Que es lo que decíamos la semana pasada con el lavatorio. Entonces, pues bueno, va por ahí, ¿no? Entonces, no tendrían que estar allí, sino que fueron también añadidos. Entonces, pues bueno, esto se atribuye al redactor eclesiástico una vez más que a una redacción del evangelista, es decir, que el mismo evangelista hubiese escrito y después hubiese como que corregido, por así decirlo, ¿no?
porque la sangre y el agua constituyen una referencia a los sacramentos de la Eucaristía y el bautismo, y el evangelista no se interesaba especialmente por el sacramentalismo. Esto es lo que decía Bultmann, ¿eh? Entonces ahí está una primera parte, ¿no? Y hay otros que dicen, ¿estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. Pero bueno, empezamos a darnos cuenta de que literariamente hablando, este texto de tan solo 7 versículos, del 31 al 37, capítulo 19, insisto, 7 versículos y son un dolor de cabeza, ¿no? Porque primero, literariamente hablando. Segundo problema, dejo mucho sin leer, por supuesto. Segundo problema, el de la historicidad. Esos son los temas que me gustan a mí personalmente. Y el significado de la sangre y el agua. Mucha atención. En la tradición sinóptica, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, en los tres evangelios sinópticos, no tenemos nada que confirme este detalle. Es decir, es un relato propio de Juan. Y muchos, ya desde que dicen esto es propio de Juan, casi dicen o piensan o pensamos en algún momento, esto fue inventado por Juan. No es estricto eso, ¿eh? Porque algunas cosas que menciona Juan, sobre todo las que tienen que ver con Jerusalén, está un poquito más cercano a él, o la tradición juanina, o la escuela juanina, que los mismos apóstoles de Galilea, ¿eh? Pero bueno, es otra cosa que veremos en otro momento. Lucas, por ejemplo, menciona las heridas en los pies y manos, pero no dice nada acerca de una herida en el costado. Sin embargo, aquí viene el punto, escuchen esta afirmación de Raymond Brown, no hay nada eh, intrínsecamente inverosímil en el, así se llama, crurifragio, ni en un intento de comprobar si realmente ha muerto una persona que aparentemente lo está, sobre todo si se trata de una muerte prematura. ¿Qué queremos decir? Que voy a poner un tema que alguna vez lo hemos comentado y que causa un poquito de ámpulas, ¿no? Decimos, históricamente es muy difícil que la madre de Jesús, bueno, mejor dicho, que la Virgen María estuviera al pie de la cruz. Históricamente tenemos este dato, tal. Ok. Entonces, eso, como es un poquito como fuera de lo ordinario, por así decirlo, eso se convierte en inverosímil. Es decir, que cuesta mucho de creer, que es increíble, ¿no? Pero al contrario de ese texto que estoy mencionando, el texto de la sangre, o mejor dicho, de la lanzada, es un texto verosímil. Dice, nada hay inverosímil, ¿sí? No hay nada intrínsecamente, es la palabra inverosímil. Así que pudo haber sido, históricamente, pudo haber sido. Hay cosas que, repito, pues no fueron, ¿no? O sea, las sabemos, y no me refiero al de María que acabo de decir, sino a otros textos, aunque el de María también entra en cierto diálogo por ahí, ¿eh? Entonces, esto pudo haber sido. El detalle sorprendente es la insistencia en que del costado del cuerpo muerto de Jesús brotó o brotaron sangre y agua. ¿Por qué esto es importante? Escuchen. Yo sé que algunas cosas las sabemos por lo ordinario y no me refiero a la cuestión de Jesús, sino a la cuestión de las personas, ¿eh? De las personas. Em, es sabido que los cadáveres no sangran. ¿Sí? Para empezar. Entonces, ya me acuerdo que algunos biblistas de ahí decían, esto no pudo ser por la sencilla razón de que para que algo sangrara, y más así como tan aparatosamente parece que fue, pues se requiere que el corazón esté palpitando, ¿sí? Entonces, aquí hay una cosa bien interesante. Fíjense, no sigo leyendo, pero repito, por pura lógica lo podemos entender. Entonces, una de dos, así de rápido. Si un cadáver no sangra, entonces rápidamente una de dos. O al hacer la lanzada no brotó sangre, porque ya los cadáveres no sangran, o al hacer la lanzada sí brotó sangre porque aún estaba vivo. ¿Sí? Son las dos opciones. Si queremos verlo así como así fue, entonces una de dos, de rápido. Pero permítame, dejen continuar con el lectura porque eso es importante. Es sabido que los cadáveres no sangran por el hecho de que el corazón ha dejado de bombear sangre a través de las arterias. Apoyándose en este dato, Holtquist, perdón el nombre, pero está bien difícil, Holtquist ha tratado de demostrar que Jesús
no estaba realmente muerto, sino solo sumido en coma a consecuencia de múltiples hemorragias. Llega incluso a proponer la teoría, escuchen, de que Jesús revivió en el sepulcro, pero que su cuerpo se resentía de la herida. Escuchen cómo todo tiene que cuadrar para que una teoría sea realmente así como que aceptada, y obviamente no es que la aceptemos nosotros, pero escuchen esta propuesta, ¿eh? Su cuerpo se resentía de la herida 2 días después, o sea, estaba tan golpeado y demás y por ello, esa fue la causa, según Holtbist, por la cual le pidió a María Magdalena que no lo tocara, ¿verdad? Por el dolor que tenía. Nosotros siempre lo vemos así como que glorioso y demás, pero aquí Holtbist dice, no, 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 es que le dijo que no lo tocara porque estaba, pero totalmente adolorido. Casi todos los médicos que han estudiado la cuestión no ven tanta dificultad en que brotara sangre. Escuchen, ya que no es inaudito que se produzca una pérdida de sangre retenida a través de una herida abierta poco después de la muerte. Y Raymond Brown pone poco después en cursivas. Entonces, dos requisitos. Primero, que haya sido sangre retenida. Y dos, que haya sido poco después de la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues para que haya sangre retenida, tuvo que haber una hemorragia interna, para empezar, ¿no? Y que por alguna cuestión se haya ido hacia algún lugar, en este caso al costado, que se haya retenido allí toda la sangre y que poquitito después, no nos referimos a mucho tiempo, sino un poquito, hicieran la incisión y así hubiese brotado, ¿verdad? Sobre todo, obvio, si el cadáver se hallaba en posición vertical, porque en posición vertical la sangre tiende a irse hacia abajo siempre, y en posición vertical llegaría a los pies, por así decirlo, ¿no? No al costado. La verdadera dificultad radica, y eso sí, muy simpático, no tanto en la sangre, sino en el agua, ¿sí? Bien, bueno, podríamos aceptar que la sangre, pero ¿y el agua? Bueno, esa es la verdadera dificultad, que también brotara agua del cadáver. Incluso si aceptaran, o si aceptamos, perdón, la sugerencia común de que agua, escuchen, porque esto también a lo mejor lo han escuchado ustedes, de que cuando se dice al instante brotaron sangre y agua, tiene años que eso se viene diciendo, que no eran sangre y agua, sino que eran un líquido hemático y como un suerillo, lo único que a mí se me ocurría cuando yo escuchaba esto, como una cierta pus. ¿Han visto que alguna vez nos cortamos y además de la sangre tenemos como que algo así, que pues se ve como agua, pero pues como no somos químicos de momento, pues no sabemos qué es y por eso dice, si aceptamos la sugerencia común de que agua es la forma popular en que el autor describe el flujo de un fluido corporal incoloro o casi incoloro. Suero, por ejemplo. Veto a saber qué es lo que quisiera decir en ese sentido, con un fluido corporal incoloro, perdón, o casi incoloro. Bueno, resulta sumamente difícil entender cómo la sangre y este fluido puedan aparecer tan netamente diferenciados. O sea, que digas, le clava la lanzada, dice, y sale del mismo lugar sangre y agua. Pues lo más lógico, si estamos viendo, repito, esto está en la cuestión histórica, si estamos viendo la cuestión histórica que salen juntos, pues saldrían mezclados, no tan diferenciados, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son algunas explicaciones para que esto que les digo, ¿no? En que se da por supuesto que Juan describe algo que realmente ocurrió, ya sea natural o milagrosamente. Esto es buenísimo, porque hay muchos niveles. El nivel natural sería el histórico, el nivel milagroso sería lo inhistórico, lo que pasa desde fuera, pero sucede en la historia, y hay otro nivel que ahorita vamos a mencionar cuál es, por supuesto. Algunos médicos han propuesto diversas teorías para explicar el flujo de sangre y agua como un fenómeno natural. Voy a omitir algunos nombres para que sea más rápido la lectura. Eh, bueno, algunos diré también. Strauss, en el siglo XIX, proponiendo la tesis ya clásica, escuchen esto, de una ruptura violenta del corazón de Jesús. O sea que cuando la lanzada, ¿qué es lo que dicen? Pues que llegó al corazón de Cristo. Y escuchen cómo lo dice Raymond Brown, que por cierto, ha venido muy bien a los predicadores para insistir en que el Señor
murió literalmente con el corazón destrozado, ¿verdad? Diríamos hoy, frases nuestras, romantizamos todo el asunto, ¿verdad? Así como que es que el Señor de veras dio hasta su corazón y demás. Entonces, dice, esta propuesta, esta teoría, entonces viene a proponer que el corazón de Jesús sufrió una ruptura violenta. La teoría de Strauss, doctor en medicina, es que se produjo una hemorragia a través de la pared del corazón que se depositó en el saco pericardial. La sangre se coagularía a continuación separándose del suero. O sea, los dos son componentes de la sangre, por así decirlo, pero mientras alguna parte de este líquido hemático, alguna parte de este líquido hemático se coagula, hay otra parte que se hace como suerito, por así decirlo, ¿no? La lanzada lo que habría hecho sería abrir el saco pericardial, ese saco que está alrededor del corazón, ¿no? Dando salida a las dos sustancias. A ver. Entonces Jesús, ahorita es que mencioné las dos al mismo tiempo y prefiero distinguirlas de una vez. Jesús habría muerto y el esfuerzo, la agonía, toda la pasión, vaya, habrían roto su corazón. Pero el corazón tiene una membrana que se llama pericardio. Peri es entorno. Entonces, pericardio es en torno al corazón. Entonces, el corazón habría tenido esta hemorragia y en esta bolsa se habría acumulado esta sangre coagulada ya distinguida del suero y la lanzada lo que habría hecho sería romper esa bolsita. ¿Sí? Sí, repito, si lo vemos así como que de una manera 100% histórica. Hoy son pocos los que admiten esa teoría de hace más de 100 años, ¿eh? Casi 150 aproximadamente, pues va contra la experiencia posteriormente adquirida de que tales rupturas cardíacas, estas que decíamos de la pasión, no se producen espontáneamente o bajo la presión de una agonía mental, sino que son consecuencia de enfermedades del músculo cardíaco. No faltará quien diga, pues que a lo mejor Jesús estaba enfermo del corazón. Bueno, pues ya cada quien, ¿verdad? Por otra parte, la coagulación de la sangre en el pericardio, en esa bolsita que decíamos, ese recubrimiento, ¿verdad? Esa membranita, ay, se me fue. Ajá, hubiera requerido mayor tiempo del que permiten suponer los relatos evangélicos, o sea, bastante más tiempo. Algunos médicos que han analizado recientemente los evangelios prefieren hablar de una emisión de sangre a partir del corazón mismo, el que yo había dicho en un primer momento, no del saco pericardial, mientras que el agua habría brotado del saco pericardial, ese sí, ¿no? La sangre directamente del corazón, el agua del saco pericardial. Mientras, entonces, o incluso, fíjense, esto es interesante, que pudo haber salido del estómago. Y para sostener esta postura, dicen que la lanzada fue tan terrible que le atravesó varios órganos, incluidos el estómago y el corazón. ¿Sí? Entonces, fíjense nada más, ¿no? Entonces, habría brotado del saco pericardial o incluso del estómago que habría estado dilatado por el shock. Según esa teoría, la lanzada habría perforado dos órganos al mismo tiempo, por lo menos, insisto, por lo menos, de tal forma que ambos líquidos tendrían que atravesar su espacio relativamente largo, el que separaba a estos órganos de la superficie del cuerpo y además, o sea, de la epidermis hacia adentro, y además que había llegado a los dos y salido por separado. Bueno, Saba propuesto, un autor, ha propuesto una teoría más sencilla. Aduce pruebas convincentes de que la flagelación llevada a cabo varias horas antes de la muerte de Jesús habría producido una hemorragia en la cavidad pleural, ya en el pecho, por así decirlo, ¿no? En la pleura, entre las costillas y los pulmones. Este fluido hemorrágico, que en ocasiones puede producirse en cantidad notable, pudo separarse en dos elementos, un líquido seroso más ligero encima y otro de color rojo oscuro más pesado abajo. Esta separación se vería favorecida por la postura rígida del cuerpo en la cruz, obviamente, como está puesto Jesús. Una rigidez tal que ha hecho pensar a algunos que Jesús murió de asfixia a causa de un fallo circulatorio, por cierto. La cavidad pleural se halla dentro de la caja torácica, por lo que incluso una lanzada no muy fuerte pudo abrir de manera que brotaran sin mezclarse los dos elementos en que se había descompuesto la sangre. De todas estas discusiones médicas, lo único que podemos sacar en claro, probablemente, es que no, escuchen, no ha de considerarse imposible que brotara sangre y agua del costado de Jesús conforme a la descripción de Juan.
y que no ha de descartarse en principio un fenómeno natural de este tipo. ¿Sí? Entonces, lo primero es que no se ha de desechar una interpretación 100% histórica, biológica, fisiológica, vaya, puede ser, ¿no? A lo mejor unos no son convencidos, son muy rebuscadas, pero pues, vaya, hasta cierto punto es posible, ¿no? Recordemos que justamente la serie Doctor House, yo creo que la hemos visto todos, pues presenta casos así, que son muy atípicos, como solemos decir, y justamente la serie está basada en una columna, eh, pues verdadera, ¿no? Como por así decirlo, casos atípicos. Entonces, el de Jesús podría ser un caso atípico o quizá no tanto. Bueno, antiguamente estaba más difundida, vamos con la segunda parte, la opinión de que Juan presenta este hecho como de carácter milagroso. O sea, no habría sido algo biológico o fisiológico, como lo he dicho, sino que lo presentaría como algo milagroso. Y de ahí que subraye la importancia de qué? Del testimonio. Ese testimonio por cierto, de un testigo presencial, ¿no? Yo estaba ahí, yo vi cómo brotó esto. Orígenes, Tomás de Aquino, Cayetano, Cornelio, Alapide y Lagrange se cuentan entre los que sostienen esta interpretación. Sin embargo, en el relato de este episodio, nada hay que indique su carácter milagroso. Por otra parte, como más adelante veremos, la insistencia en el valor del testigo ocular podría relacionarse más bien con el tercer nivel, que es el alcance teológico de la escena. ¿Sí? Antes de analizar la posibilidad de que este episodio sea una creación ficticia, es lo que a veces decimos con teológico, a ver si entendemos esta parte. Uno, fisiológico, salieron sangre y agua, punto. Dos, milagroso, aunque si salieron, no responden a una cuestión netamente natural, pues es milagrosa, ¿no? Y tres, rato teológico, que sería que lo creó el escritor con una intención teológica, aunque pues obviamente no hubiese pasado. Vamos por partes. Dice, antes de analizar la posibilidad de que este episodio sea una creación ficticia, hemos de mencionar una solución intermedia, a saber, y aquí viene esta parte que a mí me encanta, yo estoy con esta parte casi, 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 casi. Dice, Juan describe algo que realmente ocurrió, pero que se sirve para ello de un lenguaje imaginativo. Eso, eso. A veces nos dicen, pero sí pasó o no pasó. Y es muy bonito, la verdad es muy bonito decirles, algo pasó. Mira, algo pasó. Ese algo que pasó, quién sabe qué fue, pero dio pie a que se hiciera este relato. Perdonen que lo diga así, ¿no? Pero sabemos que las tentaciones no tienen una consistencia histórica como tal, sino que son una narración teológica. Pero de que algo pasó, ¿verdad? No, no es que cualquiera de los escritores de los evangelios haya dicho, pues me voy a inventar que a Jesús lo tentaron en el desierto, ¿no? Algo pasó. Entonces, ese algo es lo que a veces se reviste de géneros literarios y es lo que a nosotros nos llega y que no conocemos mucho de esto, pues obviamente que nos cuesta un poquito más. Dicho lo anterior, entonces, decíamos, algo pasó y se sirve para ello de un lenguaje imaginativo para poder relatarlo. Algunos sugieren, fíjense, miren qué bonito, que habla según los conocimientos médicos de su época. Por ejemplo, un texto posterior llamado Midrash Rabbah dice, el hombre es un ser equilibrado, mitad agua y mitad sangre. El pensamiento griego a partir de Galeno, el grandísimo y reconocido Galeno, afirmaba que las debidas proporciones de sangre y agua garantizaban la salud. Al describir, o sea, que estaba en el, como se suele decir a veces, en el imaginario colectivo, que la gente de alguna época cercana pensaba que el ser humano era sangre y agua. ¿Ok? Escuchen eso. Pensaban eso. Al describir la muerte del mayor de 7 hermanos, el libro cuarto de Macabeos, que no lo busquen en su Biblia porque no lo van a encontrar, narra que su sangre manchó la rueda, mientras que los fluidos corporales apagaban los carbones encendidos. Qué interesante, ¿no? Entonces tenemos esta cuestión de que, según la medicina de la época, se pensaba que el hombre era mitad sangre, mitad agua.
¿Ok? Otra teoría es que al describir la sangre y el agua, Juan insiste en los orígenes divinos de Jesús. Bonito. Existía en efecto una vieja leyenda homérica, es decir, de Homero, según la cual los dioses no tenían sangre en las venas, sino un tipo, adivinen de qué, un tipo de mezcla de sangre y agua. ¿Ves que esto es preciosísimo? O sea, imagínense, a lo mejor Juan quiso decir, pues que Jesús es Dios. ¿Cómo lo digo? Pues como lo decimos hoy, que por sus venas corren sangre y agua. Y al hacer la lanzada, no estaría describiendo una cuestión fisiológica, sino simplemente estaría diciendo Jesús es Dios. Fíjense además cómo hay opciones para decir, para resolver esto rapidísimo, rapidísimo. Si nos decantamos por una de ellas, es rapidísimo, ¿no? Por ejemplo, dice, Afrodita se dice que sangró una especie de sangre mezclada con agua. Es interesante notar que esta posibilidad fue propuesta en época tan temprana como los tiempos de Celso, más o menos a fines del siglo segundo, o sea que estaba muy cercana, que pregunta en tono irónico si es que Jesús llevaba el líquido divino que era la sangre de los dioses, a lo que Orígenes responde que el incidente fue milagroso contra Celso. ¿Ves? Es preciosísimo, Orígenes contra Celso. La principal objeción que puede oponerse a estas teorías es el carácter de paréntesis del versículo 35. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. ¿Qué decía el versículo 35? Decía, el que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. O sea, como diciendo, pues no, esto sí pasó realmente. Quien quiera que añadiese este versículo no habría insistido en la importancia del testigo ocular si es que tenía conciencia de que aquello que escribía no era exactamente lo que había ocurrido. ¿Por qué? Porque se hubiera venido abajo rapidísimo, ¿eh? Rapidísimo. Pero vaya, ni les hubiera costado para nada. El recurso al testimonio del testigo ocular es asimismo un serio argumento contra la tesis, defendida por numerosos investigadores, de que Juan simplemente inventó el episodio de la sangre y el agua con fines teológicos. Por supuesto, si se acepta la tesis de que el versículo 35, que es un paréntesis, por cierto, no es parte del relato, es un paréntesis, eh, no procede del evangelista, sino de un redactor ignorante de que la escena había sido inventada por el evangelista. Eso es interesante, ¿no? Así como que, miren, imaginemos, decir ignorante no es ninguna ofensa, para empezar, ¿eh? No es ninguna ofensa. Todos somos ignorantes de muchas cosas, todos sabemos mucho de muchas cosas, pero es más lo que ignoramos que lo que sabemos. O sea que somos más ignorantes que conocedores, para empezar. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Que probablemente en un primer momento o en un momento previo, para no decir primer momento, se escribe el texto de Juan donde narra este tipo de cosas y probablemente había gente que estaba negando que eso hubiera pasado. Y entonces uno que estaba allí, ¿qué es lo que dijo o qué es lo que hizo para que le creyeran? Pues dijo, yo estuve ahí, ¿verdad? Ignorante de que eso no era histórico, sino teológico, esa es una opción. Queda superada la objeción entonces. No han faltado incluso quienes hayan arguido que la misma necesidad de recurrir al testimonio de un testigo ocular indica que el episodio de la sangre y el agua era algo nuevo que no dejaría de suscitar dudas en los oyentes del mensaje evangélico. Pero opinamos que esta manera de entender el 35, el versículo 35, es muy discutible, como se puede ver más adelante en ese mismo escrito. Todo esto entonces implica una manera de entender el método evangelista del redactor o de ambos que nos parece muy difícil de verificar en otros pasajes del Evangelio. Porque recuerden que un pasaje del Evangelio tiene que verse en su contexto global de ese mismo libro. Para concluir nuestra historicidad, nuestro estudio acerca de la historicidad, mientras que admitimos la dificultad que entraña aceptar el relato de Juan tal como suena, dice, nos preguntamos si no será más sensato hacerlo así que sostener la opinión de que el autor nos ofrece una descripción de algo deliberadamente ficticio, que además trata de apoyar con un testimonio falso o cuya veracidad no constaba al autor, aunque él afirmara lo contrario. Barrett expone perfectamente el problema. No parece improbable, palabras textuales, a juzgar por el carácter de este evangelio en conjunto, que Juan elabore simplemente un suceso real en vistas de su importancia alegórica. Te cuento algo que fue real porque te quiero decir algo que no es tan real, ¿no? Así como que, bueno.
Entonces, esto eh, es, vaya, increíble, ¿no? No nos queda del todo la cuestión histórica, no queda del todo la cuestión milagrosa, entonces queda un poquito más también ver lo del simbolismo. Así que terminamos este brevísimo comentario, y que de hecho a mí me encantó, por supuesto. Dice, se trata simplemente de un recurso dramático para demostrar que Jesús ya estaba muerto cuando su cuerpo fue bajado de la cruz. Posiblemente contra una teoría que trata de explicar su resurrección, afirmando que simplemente había superado un estado de coma. Escuchen eso. ¿Cómo le hago? Habría dicho el autor. ¿Cómo le hago, perdón, para que aquellos que dudan que resucitó, hay un grupo que duda que resucitó, pero afirma que murió. Hay un grupo que duda de que haya resucitado y al mismo tiempo afirma que no murió. Escuchen esos dos, ¿eh? Son dos distintas. Un grupo afirma que murió, pero no resucitó. Otro grupo afirma que no murió y que pues tampoco resucitó. O sea que ambos niegan la resurrección, pero uno acepta la muerte y otro no la acepta. Entonces, para este tipo de personas, ¿cómo se evangeliza, no? ¿Cómo se hace el anuncio del evangelio? Y obviamente, nosotros, por ejemplo, en el credo, si lo recordamos, tenemos una frase que tiene que ver con esto, justamente, para todos los incrédulos, para todos los que les cuesta afirmar que Jesús realmente murió, el credo lo dice de la siguiente manera: descendió a los infiernos. Y se ha dicho mil cosas sobre por qué descendió, cuándo descendió, a quiénes se encontró y tantas cosas, ¿no? Pero es una afirmación simplemente en su época para decir realmente murió. Así que a mí no me suena tan descabellado pensar que Juan puso este texto simplemente para confirmar que Jesús había muerto. ¿Por qué? Porque de hecho es lo que está diciendo en el contexto, ¿verdad? Ya habían, tenían necesidad, por así decirlo, literariamente tenían necesidad de morir, porque los dos de sus lados estaban vivos, pero tenían que matarlos, y por eso les quebraron los huesos. Pero si a Jesús le quebraban los huesos, ya no era el omnipotente, iba a ser un humillado, porque recordemos que el Jesús de Juan es un Jesús que todo lo sabe, que todo lo puede y que no le deja eh, la, ay, se me fue la palabrita, la iniciativa a los hombres, sino que Él toma la iniciativa siempre, el Jesús de Juan. Por ejemplo, recordemos en la pasión justamente el prendimiento. En los canónicos llega la gente con Judas y Jesús a veces, según el evangelio que se lea, no sabe ni qué onda, ¿verdad? Y demás. Pero en Juan, ¿qué pasa? Apenas vienen y Él sale. Él toma la iniciativa. Unos discípulos quieren seguirlo al principio del evangelio y dice, como si estuvieran tomando la iniciativa de seguirlo, y Jesús voltea, se les planta cara a cara, que busca, no sé qué, aquello, lo otro, bueno, pues síganme. O sea, ya no es su iniciativa, ya es mi iniciativa. Entonces Jesús siempre sale en torno. Así que, voy a decirlo así, lo voy a decir de una manera muy, perdóname, pero muy, hasta ridícula puede sonar, pero es para que entendamos rápido. Yo necesito que Jesús muera el Viernes Santo, ¿ok? Y hay tres allí, Jesús y dos. ¿Cómo le hago para que mueran el Viernes Santo? Ah, bueno, pues a esto les voy a quebrar los pies, literalmente hablando. Y así ya sé que van a morir. Pero a Jesús no le pueden quebrar los pies. Entonces, ya estaba muerto, que es lo que condice justamente con los evangelios sinópticos. Ya estaba muerto. Pero la problemática es, ¿y cómo sabes que ya estaba muerto? ¿No? Lo que decíamos, porque hubo gente que se inventó cada cosa. Recordarán ustedes que hasta el Evangelio de Mateo lo comenta, ¿no? Hubo gente que hasta inventó que habían robado el cadáver de Jesús para decir que había resucitado. Pues obviamente que había gente que decía, yo no creo que estuviera muerto, para mí, ¿qué pasó esto? O lo que leíamos anteriormente, para mí que tiene que ver más con una cierta estado catatónico, como decimos a veces. ¿Cómo sabes? Y entonces, pues el autor del Evangelio dice, ah, pues ahorita te lo demuestro, ¿no? Fue un soldado y le enterró su lanza en el costado. Y miren, que a partir de allí, repito, hasta el día de hoy, no sabemos bien a bien si pasó o si no pasó. Y si pasó, si fue algo natural o
sobrenatural, por así decirlo. Y si no pasó, tampoco sabemos qué significan la sangre y el agua como tal. Tenemos infinidad de interpretaciones, unas mejores que otras, unas más logradas que otras, pero creo que al final de todo esto, yo quisiera terminar con una recomendación mínima, por supuesto, ¿no? Mínima, porque para algunos la sábana santa es, vaya, es como un quinto evangelio, ¿verdad? La sábana santa es como la confirmación del evangelio. Eh, la sábana santa es, vaya, palabra de Dios inspirada y puesta no por escrito, sino como una imagen. Es respetable, por supuesto, pero sabemos que grandes autores confirman, grandes autores niegan. Nosotros no estamos ni con unos ni con otros, simplemente decimos que la iglesia no la ha propuesto como un dato de fe, sino que el que quiera creer, adelante, el que no quiera creer, adelante. Así que la iglesia no, nos deja así totalmente la apertura para que no nos obliga a creer en la sábana santa. Pero hay un dato bien interesante, hay un dato bien interesante. Y sobre todo en las reconstrucciones, ¿no? A la izquierda tenemos esa famosa imagen, obviamente de la parte del pecho de Jesús, en donde se logra ver a nuestra izquierda de la pantalla, se logra ver en ese color oscuro juntito como algo más blanco, ¿verdad? Y cuando se ha hecho justamente la reconstrucción de cómo fue todo esto, pues tenemos ya a la derecha justamente cómo pudo haber sido esa lanzada, ¿no? Y ahí la vemos, y vemos que es justamente un orificio en el cual se ve claramente, pues, la sangre, por así decirlo, y evidentemente el agua no se podría ver porque es una reconstrucción para empezar, y no estaría al momento saliendo, sino que como sabemos, la sábana santa habría envuelto el cuerpo de Jesús cuando ya habría pasado todo esto. Y para algunos la sábana santa entonces es eh, como que un camino para confirmar muchas cosas de la pasión y dentro de ellas, obviamente, la lanzada. A mí me encantaría que habláramos más de hombres santos, de mujeres santas, más que de artículos santos. Es decir, que no se hizo nada nuevo ni nada por el estilo, sino simplemente recordar el porqué de todo esto, ¿no? Sino que sepamos dar justamente testimonio, así como el del versículo 35 se esforzó en que estuviera su versículo y que dijera, el que lo vio da testimonio, que así también nosotros fuéramos como esto, ¿no? Como la sábana santa, que a muchos les permitan confirmar su fe a través de nosotros y que nos atrevamos, como San Pablo se atrevió, era un atrevido San Pablo, cuando dijo, sean mis imitadores, como yo lo soy de Cristo. Nosotros decimos, no, 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 no me veas, a mí no me veas, a mí no me sigas, a mí no, 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 no. No. San Pablo dijo, sean mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Dulce Madre, no te alejes, tu vida nos todas partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que me llegue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.